conocen. Y hace como, no sé, cuando Emiliano tenía, que es el mayor, tenía como, no sé, tal vez unos 3 años, fuimos una vez a una fiesta de Navidad donde mi tía, la hermana de mi papá, y ella es de esas personas que tienen una terraza, ¿verdad? Donde uno sale a la terraza, ¿verdad? Y invitan a toda la gente a la terraza y tiene perros grandes. Y entonces, yo no sabía, yo andaba con mi hijo pequeño, ¿verdad? Y me puse a jugar en la terraza, y donde veo esos perros grandes que se vienen ladrando así, ¿verdad? Y llegan y de repente paran así, se paran así, pero no hay cerca ni nada. Se paran y siguen ladrando ahí, pero quietos. Y yo muerto del susto, ¿verdad? Y le digo a mi tía, pero, tía, por qué pararon los perros ahí? Y me dice, es que tienen ellos un collar. Desde cuando eran pequeños, nosotros les pusimos un collar eléctrico, que desde cuando están cachorros se les pone, y tiene un pitito ahí que les avisa, pip, pip, pip. Ellos tienen enterrados un cable alrededor de la terraza, entonces cuando se acercan al cable, primero le avisa, y si no hacen caso, les pega un jalonazo con batería, ¿verdad? No es nada así tampoco cruel, ¿verdad? Para que no se asusten. Pero los perrillos, así es como aprenden a meterse a la casa. Yo nunca había visto eso, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces me llamó la atención porque entonces contándome un poco de eso me dice, pero ya ellos no tienen ese collar. Ese collar se lo pusimos por un tiempo, ya después nada más les cambiamos el collar y les pusimos otro, y ellos siguen creyendo de que tienen el collar que los va a jalar, entonces con solo que sienten en el cuello que tienen el collar no pasan de la línea. Entonces eso me pareció demasiado increíble, ¿verdad? O sea, que los perros aunque eran libres, ¿verdad? En su mente estaban cautivos, o sea, en su mente estaban, de alguna manera, no podían sobrepasar algunos límites o algo que ya se les habían como autoimpuesto, ¿verdad? Y me pareció demasiado increíble lo poderoso de la mentalidad, ¿verdad? De solo creer que uno está limitado con algo y no poder hacerlo por simple algo que uno ya había experimentado anteriormente. Y vieran que este ejemplo se me parece demasiado similar a lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, después de la caída de la humanidad. Porque vieran que yo sé que no es exactamente eso, antes de que digan, ay, qué raro ejemplo. Yo sé que no es lo mismo, pero yo me lo imagino, ¿verdad? Como si Satanás en la caída nos hubiera puesto un collar de estos, ¿verdad? Con electricidad, y nos hubiera mantenido cautivos en el reino de las tinieblas y no nos hubiera dejado salir de un cierto lugar, un cierto, no sé, un cierto jardín, por decirlo de alguna manera, solo que no tiene como la, o sea, no está tan delimitado como la terraza de mi tía, ¿verdad? Entonces, siento como que de esa manera, digamos, si Satanás hubiera colocado algo parecido a ese collar eléctrico, nosotros nos hubiéramos quedado ahí, atrapados en ese lugar, durante toda la vida y destinados a la muerte, porque la palabra dice que separados de Dios estamos destinados a la muerte. Ahora, todo esto es demasiado fea la noticia, ¿verdad? Pero es demasiado lindo el saber que nuestro Dios, que fue quien nos creó y que hizo todo, ¿verdad? Él entregó a su Hijo, ¿verdad? Envió a su Hijo, lo dejó venir a morir por nosotros, resucitarlo entre los muertos, para que nos viniera a poner en libertad, para que viniera y quitara como la batería de ese collar que se nos había puesto. Pero aún así, aunque se nos haya quitado esa batería del collar, como que nosotros seguimos viviendo en una mentalidad como si estuviéramos todavía atrapados dentro del reino de las tinieblas. Y aunque hayamos sido liberados, aunque hayamos sido ya rescatados, ¿verdad? Muchas veces seguimos viviendo muy limitados dentro del nuevo lugar donde Dios nos ha permitido caminar libremente. Y por eso la charla de hoy la titulé La nueva vida en Cristo. Pero vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, porque el pasaje que vamos a ver hoy es un poco profundo. Entonces voy a pedir al Espíritu Santo que de verdad quite cualquier bloqueo que haya en nosotros y que quite cualquier, no sé, cualquier cosa, inclusive que esté limitando nuestra mente para poder entender lo que Él quiere decirnos hoy. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Gracias por estar aquí, Señor. Y si hay algo hermoso, Señor, es de que tú viniste al mundo para liberarnos. Nos creaste para ser imagen y semejanza tuya, Señor, y multiplicarnos y ser imágenes tuyas en la tierra, ser representantes tuyos, Señor. Movernos, hacer crecer tu reino, hacer crecer tu gloria en la tierra. Señor, invito a tu Espíritu Santo para que rompa en este momento cualquier tipo de mentalidad, Señor, que esté bloqueándonos
de todos los que hayamos recibido a Cristo, de poder vivir en esa libertad que tú nos has dado, Señor. Pido que se rompan hoy barreras, que se rompan todo tipo de pensamientos, todo tipo de memorial que se haya levantado en nosotros, altares mentales o psicológicos o espirituales de cualquier tipo. Pido que se caigan y se rompan hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, les voy a pedir que la saquen en el libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 8 y vamos a estar en un pasaje largo, así que tengan paciencia. Vamos a estar en Romanos 8 del 1 al 13, y si usted no trae Biblia, puede verlo ahí en la pantalla, que se los van a poner ahí en la pantalla. Entonces, Romanos 8 del 1 al 13. Dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy, y hoy vamos a ver por lo menos 4 implicaciones espirituales acerca de esta nueva vida en Cristo que Dios nos está ofreciendo por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, mediante la obra libertadora del Espíritu Santo. Pero antes de empezar a entrar como en detalle en ese pasaje, vamos a poner unos significados básicos de algunas palabras que son importantes que vienen en ese pasaje. La primera es sarx. Esta palabra viene 7 veces en ese pasaje. Yo siempre creo que las palabras que se repiten varias veces hay que ponerles atención. Sarx es la palabra que la traduce la Nueva Versión Internacional como naturaleza pecaminosa. Y entonces ahí dice, en algunos lugares de la Biblia la traducen como carne. Algunas Biblias, como la Reina Valera, por ejemplo, la traduce casi siempre como carne. La Nueva Versión Internacional la traduce en algunos casos como cuerpo y en algunos casos como naturaleza humana. Esa palabra está en griego koiné, griego común o griego helenístico, para los que no conocen. Y según Douglas J. Moo, como vaca, profesor del Nuevo Testamento en Wheaton College en Illinois, él dice, es un estudioso particularmente del griego koiné, y él dice, de hecho lo contrataron para hacer una revisión a la Nueva Versión Internacional, y entonces él trabajó profundamente para ver si se podía traducir esta palabra de una forma diferente. Terminó concluyendo que la mejor traducción era naturaleza pecaminosa. Pero vean lo que él dice después de todo su estudio. Dice que sarx es un estado, y pongan atención, un estado natural al ser humano en el que Dios y la esfera espiritual quedan fuera de cualquier consideración. Entonces es un estado en el que nosotros estamos
en donde las cosas de Dios no pueden ser tomadas en cuenta por nosotros. Un estado prácticamente de separación espiritual con Dios. El segundo significado que vamos a ver es neuma, que también viene montones de veces en ese pasaje, que significa viento o espíritu. Y se usa varias veces en el Nuevo Testamento, montones por Pablo. Y la otra es Zoe, que se llama igual aquí al grupo de jóvenes. Y Zoe es una palabra bastante profunda, significa vida física y espiritual a la misma vez. Es como la vida presente y futura existencial espiritual. Y esta prácticamente es como decir vida eterna, la vida que no tiene fin. Y esa es una palabra que no significa lo mismo que la palabra bios, que se usa en otras partes de la Biblia para hablar de vida, o sea, de cuando alguien está vivo o ya físicamente. Entonces, nada más para que entendamos que esa palabra que estamos viendo ahí no se trata de vida, de estar vivo, se trata de una palabra mucho más profunda que tiene que ver con una vida eterna y una vida que no es solo de este tiempo, sino del tiempo venidero. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver la primera implicación de hoy y va a ser que todos hemos sido liberados de la condenación. Y para esto vamos a leer Romanos 8 del 1 al 4, que decía lo siguiente: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, por supuesto está hablando, la ley del Espíritu de vida, aquí está diciendo neuma ojos o zoe, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa, y aquí está hablando de este estado, sarx, de este estado de separación o este estado que les expliqué al inicio, dice que esta naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a la nuestra, condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros y no vivamos según esa naturaleza pecaminosa, sino según el neuma, según el Espíritu. Entonces este pasaje prácticamente es como un resumen del Evangelio de Jesucristo. Porque a pesar de que todos hemos estado en algún momento en rebelión o en ese estado de separación en contra de nuestro Creador, estado de separación con nuestro Dios, por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo, nosotros podemos volvernos hacia Él, podemos volver de vuelta a estar en una relación perfecta con Él. La palabra dice que nosotros fuimos excluidos de la presencia de Dios por el pecado, quedamos separados de Dios, condenados a una muerte eterna, espiritualmente hablando. Y que esto, obviamente, solo por medio de Cristo, o sea, solo por medio del Hijo de Dios es que nosotros vamos a poder ser liberados de esta condenación. Esto es como decir que Cristo vino a romper ese estado de separación que tenía la humanidad separada de Dios, en pocas palabras. Vino a separar, a romper esa maldición o a romper el poder que había en el collar que nos puso Satanás, si volvemos al ejemplo de los perros. Es como si Jesús viniera y le quitara la batería al collar, prácticamente, que nos mantenía a nosotros cautivos dentro del reino de las tinieblas, que está por supuesto gobernado por el mundo y por los deseos del mundo. Ahora, recordemos que la Biblia nos dice que nosotros, los seres humanos, si ustedes leen un poco ahí de la Biblia, se van a dar cuenta que los seres humanos somos seres integrales, no somos ahí solo espíritu, o solo carne, o solo alma, somos cuerpo, alma y espíritu. Por lo que el pecado a nosotros nos afecta en las tres esferas, nos afecta en cada una de las áreas que conforman nuestro ser. Cristo vino a lidiar con cada una de ellas en una forma particular, en una forma integral. Nuestro Dios, Jesucristo, es amor, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Es un Dios que no puede hacer nada injusto, cumpliendo siempre su perfecto amor. Dios en su perfecta santidad, en su perfecta perfección, no puede dejar algo que vaya en contra de su reino, en contra de Él mismo, sin ninguna consecuencia espiritual. Dios no es como un juez terrenal. Dios no es como un juez de repente que aquí podría decir, bueno, me cayó bien
la persona que estoy enjuiciando, entonces voy a decir que libre. No, Dios no puede hacer eso, a diferencia de los jueces terrenales que nosotros conocemos. La Biblia nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, es el regalo de Dios, es vida eterna. Ahí está hablando de la misma palabra que estamos viendo en el otro pasaje. Está hablando de Zoé, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí, Dios hizo un acto puro de amor, un acto perfecto de amor por la humanidad, pero al mismo tiempo hizo una justicia perfecta, hizo una justicia completamente perfecta en contra del pecado que puso en contra a la humanidad de su presencia. Él es el mismo que vino a pagar por el perdón de nosotros, solo Él de hecho podía hacerlo. La ley, por su parte, por sí sola no puede liberarnos a nosotros del pecado. ¿Por qué no puede liberar la ley al ser humano del pecado? Porque, lo explica este pasaje, la naturaleza pecaminosa anuló el poder de la ley. La naturaleza, ese estado de nosotros de separación con Dios, donde no podemos someternos a ninguno de los mandamientos de Dios, donde no podemos inclinar nuestra mirada hacia Dios sin una intervención divina del Espíritu Santo, anula el poder de la ley por completo. Pero esta ley nunca, en realidad, fue enviada por Dios para liberarnos a nosotros del pecado. Para eso no fue que fue enviada, sino más bien la palabra nos enseña que la ley fue enviada, y estoy hablando aquí desde los antes de Cristo y todo. La ley fue enviada más bien para resaltar el pecado, para que usted y yo podamos decir, ah, mira, yo no puedo hacer eso. Ah, sí, yo soy un pecador. O sea, la ley fue enviada de manera que nosotros pudiéramos darnos cuenta, inclusive de la moralidad, según Dios, pudiéramos definir qué es bueno y qué es malo, no por lo que a nosotros se nos ocurra qué es bueno y es malo, sino por lo que Dios piensa que es bueno y es malo. De hecho, el ser humano es terrible para tomar esas decisiones, para tomar qué es justo, qué no es justo, y para tomar qué es moral y qué no es moral. Y ya lo estamos empezando a ver en todo lo que está pasando alrededor del mundo, como cada quien tiene una definición de moral, cada quien tiene una definición de qué es bueno y qué es malo. Tan es así que imagínense que, por ejemplo, el holocausto era legal. Imagínense ustedes, la moral, la legalidad es totalmente algo que no necesariamente está alineado con la moralidad de Dios. Entonces la ley, la única paga de este saldo de muerte o este saldo que el pecado tenía para nosotros siempre fue un sacrificio de expiación. Siempre fue así. Al principio fue con corderos. No sé si ustedes se acuerdan que tenían que una vez al año tener que ir a matar a un cordero. No era que durante la ley se perdonaban los pecados. No, una vez al año tenían que ir y con la sangre de un cordero pagar el pecado. Entonces la ley fue enviada a nosotros para irnos representando y enseñando lo que Dios iba a hacer a través del Mesías, el último sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ahora, sin la intervención divina de Dios, sin la intervención divina de Neuma, del Espíritu de Dios, nosotros nunca podríamos someternos a la ley divina de Dios ni a las expectativas morales que Él tiene. Incluso no podríamos someternos a la santidad que Él nos está llamando a decir cuando Él nos dice, yo soy santo y sean ustedes santos. Si Él no interviene por medio de su Espíritu en nosotros, nosotros no podemos someternos a Él de ninguna forma. Es prácticamente imposible para nosotros. Nosotros somos totalmente imperfectos. Nuestra mentalidad sin Dios es totalmente una aberración, apartada de Dios. Pero por supuesto, por gracia, por dádiva, por un regalo de Dios, es que a nosotros, por gracia, Jesús decide venir y pagar el pecado por nosotros por medio de su muerte y también de su vida. Porque no solo paga por el pecado de los pecados que nosotros cometimos en el pasado, sino también se nos acredita a nosotros a favor la santidad de Jesucristo mientras estuvo vivo. Por eso Jesús tuvo que vivir en santidad. Si no, a nosotros no se nos hubiera acreditado la santidad de Jesús a nosotros. Jesús hubiera podido nacer y morir. No fue así. Se nos tenía que acreditar el pecado
del pasado y acreditarnos la santidad de Él para nosotros poder recibir eso mientras estamos vivos y llenos con la presencia del Espíritu Santo. O sea, no solo pagó el saldo que había en contra nuestra, sino puso un saldo a favor de nosotros. Él vino a cumplir todo lo que nosotros no podemos cumplir. Todo. Lo que usted no puede cumplir y lo que yo no puedo cumplir, Cristo lo puede cumplir dentro de nosotros. Es por medio de Él que todos los estándares de moralidad, todos los estándares de la ley se cumplen en usted y en mí si usted ya le entregó la vida a Jesús. Entonces, si ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, lo que éramos antes, esa vida de antes de nosotros, todo lo que hicimos antes, ya no tiene poder para condenación para nosotros. Espiritualmente, todos los pecados que usted y yo confesamos delante de Dios ya no pueden condenarnos, porque el sacrificio de Jesucristo paga el saldo de ese pecado por nosotros. Espiritualmente, todos los pecados, de todo lo que usted se arrepiente, todo lo que usted le dice, Señor, o sea, yo no puedo, o sea, yo necesito que vos me ayudes. Todo lo que nosotros venimos en humildad y nos arrepentimos delante de Él nos perdona y quita el pecado. De hecho, la palabra dice que Él manda los pecados a la profundidad del mar. Nosotros nos quedamos pensando siempre en que somos unos malvados, etc. Y es otra cosa. Pero Jesús dice que ya pecado que uno se arrepiente y que uno confiesa, ya está en el fondo del mar. Y eso quiere decir, por supuesto, que ya no hay condenación para los que están en Cristo, para todos los que le hemos entregado la vida. Ahora, una vez que Cristo nos liberó a usted y a mí, estoy asumiendo que usted ya le entregó la vida a Cristo, si no se la ha entregado, hoy sería un buenísimo día para que se la entregue. El enemigo va a tratar de hacerlo pensar a usted todavía de que en su mente, particularmente, porque en el espíritu suyo, si usted ya le entregó la vida a Cristo, el Espíritu de Dios vive en usted, dice la palabra. Entonces el enemigo va a hacerlo pensar a usted en su mente, en su alma, que todavía usted lleva un collar puesto. Usted va a sentirlo incluso. Va a sentir que usted tiene un collar y usted va a sentir que usted no puede pasar de una línea, que usted no puede hacer ciertas cosas, que usted está limitado en ciertas cosas. Inclusive, aunque sepamos que ya no tiene poder, solo el hecho de sentir el collar, a veces en nuestra mente nos hace pensar que estamos limitados para hacer algo que ya ahora fuimos liberados para hacer. Nosotros fuimos liberados de ese poder por completamente. Ya no, el collar que nosotros andamos, si anduviéramos un collar, por ponerle un ejemplo, ya no tiene batería, ya no tiene poder como para poder electrificarnos y no dejarnos caminar. Ahora tenemos libertad porque la condena fue completamente pagada por Cristo. Esto quiere decir espiritualmente que el sacrificio de Jesús aplica para usted y para mí, volviendo otra vez al punto, si usted ya se rindió delante de Él, contando la muerte de Jesús, contando la santidad de Jesús a su favor o a mi favor o a nuestro favor, dándonos una nueva oportunidad, una nueva vida, una nueva forma de vida en Cristo. Eso quiere decir que esa liberación del estado de separación, ese estado de sarx que estábamos hablando, esa separación espiritual, ese estado con Dios se arregla, se rompe, se destruye por medio de la gracia inmediatamente en el momento en que usted le entrega la vida a Cristo. Ese estado se destruye y queda completamente abierta la comunicación de nosotros con Dios. Y por supuesto que este efecto espiritual tiene un montón de implicaciones en nuestra vida. La segunda implicación que vamos a ver del pasaje es que nosotros hemos sido llamados a una nueva forma de vida, a esta nueva forma de vida que se nos ha otorgado. Romanos 8, del 5 al 10, continúa diciendo que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, en ese estado, fijan su mente o la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, dice, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz, Zoe. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Ojo, no es capaz de hacerlo por ese estado. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No importa qué haga usted, si usted está en ese estado de separación, no importa qué haga usted, usted no va a poder agradar a Dios.
Eso es importante entenderlo. O sea, no hay forma de agradar a Dios estando en ese estado de separación espiritual por medio de alguna obra, por medio de ser buena gente, por medio de hacer el bien, o por medio de dar plata. No hay forma de quedarle bien a Dios en ese estado de separación. Sin embargo, ustedes no viven, y aquí nos está hablando a nosotros los cristianos, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Ya ustedes no viven en ese estado. Eso es lo que nos está diciendo. Ustedes ya no viven en ese estado de separación con Dios, sino están en el Espíritu. Viven según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y aquí Dios nos está explicando prácticamente que hay dos formas de cómo nosotros podemos vivir en este mundo. Hay dos tipos de formas o dos estados espirituales que van amarrados de una mentalidad también. Son estados que van atados a una mentalidad cada uno de ellos. Conforme a la naturaleza pecaminosa o conforme al espíritu. La primera tiene que ver con vivir en un estado espiritual en el que Dios y la esfera espiritual, todo lo que tenga que ver con Dios, queda fuera de toda consideración. Esa es la primera. Esto quiere decir un estado en donde todo lo que Dios manda no es una opción. O donde todo lo que Dios manda, yo lo cuestiono. O donde todo lo que Dios manda, yo digo, eso no y eso sí. Ese es el estado de Sarx. Porque no queremos saber nada de Dios. Ese es un estado donde la persona no quiere someterse a Dios. No puede hacerlo por su propia cuenta. O no le interesa saber nada de Dios. Lo que Él diga, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral, lo que no es moral, no importa. Yo tengo mi propia moralidad. No necesito a alguien que me diga qué es moral, qué es bueno, qué es malo. O sea, una vida desenfocada de Dios. Eso es prácticamente lo que significa. Y según este pasaje que estamos viendo, este estado espiritual nos lleva directo a enfocarnos a nosotros en nuestros deseos personales y egoístas. Y pongan atención porque esto es una mentalidad que está pegado a esto, donde solo a nosotros nos interesa lo que ves para nosotros bueno, donde solo lo que para mí me sacia, lo que a mí me gusta, lo que a mí me nace, es lo que yo quiero hacer. Ese estado de estar viviendo en esa actitud, dice la palabra que es un estado de vivir en muerte espiritual. Es como estar muerto espiritualmente, vivos pero muertos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque estamos sí estando en un estado en donde estamos en rebelión con nuestro Dios. Estamos en un estado de separación con nuestro Creador. Y para nosotros, en ese estado, sin la intervención de Dios, es imposible para nosotros agradarlo porque estamos en un estado de rebelión en su contra. Y no queremos absolutamente nada de Él. Este estado está ligado a un tipo particular de mentalidad que no nos permite tan siquiera poner la mirada en Dios. Ni siquiera vamos a poder querer adorarlo, vamos a querer seguirlo. No queremos ni siquiera poner la mirada. Y mucho menos someternos a los mandamientos. Mucho menos. Vamos a decir, este sí me gusta, este no me gusta. Este sí me gusta porque va con lo que yo pienso y este no me gusta. Así sería. Porque no vamos a poder someternos a lo que Él dice que es bueno. No podemos ver lo bueno que Dios tiene para nosotros y por ende no podemos reaccionar positivamente para lo que Él quiere. En su bondad, inclusive nos va a impedir reaccionar en una forma positiva a esa dádiva de gracia que Él nos está dando como un regalo para nosotros. En ese estado, nuestra vida es un estado de engaño. Es un estado en el que nosotros vamos a vivir engañados. ¿Por qué vamos a vivir engañados? Porque en nuestra mente nosotros creemos que tenemos la verdad. Creemos que somos más inteligentes que el Creador. Creemos que somos libres. Creemos que tenemos libertad. Pero la triste realidad es que estamos con un collar bien encadenados en el reino de las tinieblas. Esa es la triste realidad de ese estado. Tenemos ese collar electrificado y no nos hemos dado cuenta, que no nos permite ni siquiera caminar hacia la verdadera libertad. Y aunque pareciera que somos libres, porque así vivimos desde que nacimos,
Eso es lo que conocemos. Desde que nacemos creemos que somos libres. La triste realidad es que nosotros vivimos igual que los perros de mi tía, en cautiverio, en un lugar encerrado. Esa es la verdad, en comparación espiritual. Atrapados en un patio, atrapados en un lugar confinado, donde Dios nos está diciendo, usted puede salir de ahí y puede caminar a mucho más que eso. Puede salirse de ahí. Y tras de eso, liberándonos de ese estado de muerte que estamos destinados a pasar en las tinieblas, destinado a la muerte eterna. Y miren que yo sé en carne propia lo que es estar en ese estado espiritual, porque yo lo viví en mi vida. Yo sé lo que es estar en ese estado donde uno no quiere saber nada de Dios. Yo en mi vida estuve en un punto donde a mí me hablaban de Dios y yo me reía, me burlaba. En las reuniones con amigos yo me echaba pleitos de que la Biblia era un invento y que eso es pura paja. Y vieran los ridículos que le hice pasar a mi esposa. Bueno, no tienen idea, o sea, pero yo sé lo que es ese estado. Ese estado cuando a uno le presentan el evangelio y dicen, no, eso no es cierto. Simplemente no hay poder para poder ver la verdad. Es un bloqueo que es un misterio, ¿verdad? Esto es un misterio, ese bloqueo, ¿verdad? Porque sabemos que hay miles de teorías de por qué, si el ser humano puede o no puede reaccionar ante esa dádiva divina de Dios. Pero lo que sí sé es que uno no puede ver en ese estado. ¿Por qué no puedo entender nada de Dios? No quiero saber nada de Dios. Yo no quería saber nada de Dios y a los religiosos menos. Entre más largo, mejor. Hacía lo que me diera la gana. Y en ese tiempo lo peor de todo es que yo creía que era libre. Yo creía realmente que era libre. Realmente creía que yo tenía todo. Tenía esposa, tenía hijos, tenía de todo. Yo creía que yo podía hacer todo lo que yo quisiera. Creía que era una persona bendecida incluso. Pero gracias a la misericordia de Dios, un día tuve un encuentro con Jesús. Y eso trajo la verdadera libertad a mi vida. Y pude empezar a experimentar un montón de cosas muy diferentes a lo que yo creía que era la verdadera libertad. La segunda forma que nos están hablando en este pasaje es el estado espiritual que viene como un regalo, como una dádiva de Dios para nosotros. Y ese estado viene de la mano con una nueva mentalidad. O sea, es un combo. Viene algo espiritual, cambia a Dios, hay una intervención divina de Dios y hay una parte de mentalidad en nosotros que se va a someter a ese cambio. Y esa va a ser una mentalidad que nos permite a nosotros empezar a vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de nuestra propia naturaleza. ¿Quién es el que va a dictar qué es bueno y es malo? Yo, no, el Espíritu es el que va a dictar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que es la moral, qué es lo que no es la moral, y la palabra de Dios. Esto significa que nuestros deseos personales pasan a un segundo plano. Es una mentalidad donde ya el yo murió, donde ya el yo no es lo primero, pasa a un segundo plano y nuestro enfoque se vuelve completamente hacia Dios. De hecho, se nos dice que esta mentalidad proviene directamente del Espíritu y es Zoé, es vida eterna y paz. O sea, esta nueva forma de vivir es la única que puede realmente saciar el vacío espiritual que tenemos todos los seres humanos. Porque yo en ese tiempo, cuando no estaba con Dios, yo sabía que había algo que me faltaba. Yo sabía que había un vacío espiritual, lo trataba de llenar con un montón de cosas, pero no sabía qué era. Entonces, lo único que puede saciar eso es esa restauración de ese estado de separación con Dios, que por supuesto, imagínense el vacío que puede generar en una persona que fue creada para ser portadora de un espíritu divino, del Espíritu de Dios. Y esas cosas, cuando somos empoderados por ese espíritu, cuando somos tocados por Dios, va a llevar a nosotros a podernos cumplir con el propósito para el cual fuimos creados cada uno de nosotros. Esta nueva forma de pensar solo puede ocurrir si usted o yo le hemos entregado la vida a Cristo. Es la única forma, no hay otra forma de que esto ocurra. Si le hemos entregado la vida a Cristo y si nos sometemos al señorío de Cristo. Ayer mientras estaba diciendo se me viene un versículo que leemos a cada rato que decimos, el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Todo el mundo se lo sabe, ¿verdad que sí? Fíjense que ese versículo no dice el que confiesa con su boca que el Señor es el Salvador será salvo. Son dos cosas diferentes. Está diciendo, el que confiesa con su boca que Jesús es su Señor será salvo. Eso quiere decir
que las personas que son salvas son las personas que viven bajo el señorío de Jesucristo, viven bajo el sometimiento del Rey, bajo el sometimiento del reino de Dios. Y esa es una nueva forma de pensar que solo puede ocurrir cuando nosotros nos sometemos a ese señorío, y viene por medio del Espíritu Santo. Y esto es así porque el Espíritu Santo en nosotros es quien nos puede dar la capacidad de poder hacer las cosas que no podemos hacer, las cosas que no tenemos por nuestra propia naturaleza, el poder experimentarlas, esta nueva forma de vida en Cristo. Y vieran que yo creo que todos aquí estoy seguro que sabemos que todo cambio de mentalidad es demasiado difícil. Todos lo hemos experimentado en nuestra vida. A todos nos cuesta cuando tenemos que cambiar algo, cuando tenemos que cambiar una forma de pensar, o cuando tenemos que cambiar una forma de vivir, o cuando nos cambia alguien algo en la oficina y nos cambian las cosas del lugar. A todos nos cuesta el cambio. Eso no es algo automático, ¿cierto? Como que le cuesta a uno el cambio, ¿verdad? Hay que irse acostumbrando al cambio. En Gálatas 5, del 16 al 18, dice lo siguiente. Este es también Pablo, hablando, el apóstol. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. Aquí está usando otra vez la misma palabra que estamos viendo en Romanos de Neuma. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, el mismo vocabulario, en otro libro. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, por supuesto, son mentalidades y estados completamente en desacuerdo. Se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Así que nos dicen que si ustedes son de Cristo, ahora vivan libres por medio del Espíritu que fue depositado en ustedes. Si usted ahora es de Cristo, viva por el Espíritu. Ponga la atención en los deseos del Espíritu, no en los deseos suyos personales. Porque así como los perrillos de mi tía seguían viviendo en su patio, ahí atrapados con esa mentalidad, como si estuvieran realmente limitados, podríamos nosotros pasar el resto de nuestra vida viviendo limitados. Y eso es un desperdicio de lo que Cristo pagó por usted y por mí. Es un desperdicio vivir limitado. Nosotros no podemos dejarnos de engañar por el reino de las tinieblas, que nos hace creer que ahí tenemos el collar. Aunque tengamos el collar, ya no tiene energía, ya no tiene batería. Así que nos dices, vivan libres, no se limiten. Porque las viejas costumbres, por supuesto, muchas veces van a oponerse a que nosotros vivamos nuevos cambios en nuestra vida. Son pensamientos contrarios. No sé si ustedes han tenido mucho tiempo de hacer algo y de repente tener que cambiar. Pucha, vaya y dígale a una persona de 50 años que tiene que usar un software nuevo o algo en una oficina. Y ahí lo va a ver. No, yo no puedo, yo prefiero hacerlo en papel, como en el caso mío de ingeniero. Cuando cambiamos ahí el software, si cambiábamos de papel a software, todo el mundo ahí, no se puede. No se puede. Esa es la mentalidad que tenemos todos. No se puede cambiar. Ya yo lo he hecho así toda la vida. Y esa es la triste mentalidad que está en nuestra mente. No está en el espíritu, está en la mente, está en el alma, esa parte, esa mentalidad. Una vieja costumbre puede llevarnos a vivir una vida demasiado limitada en el reino de Dios, como le pasó a los perrillos, que simplemente no experimentaron la libertad porque por mucho tiempo se acostumbraron a vivir de una forma. Ahí estaban, llegaban hasta el lugar a donde podían llegar, porque creían que hasta ahí podían llegar. Pero los hijos de Dios hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo. No tenemos límite en la vida de Cristo. Nos ha dado poder y autoridad para hacer cosas maravillosamente grandes y ser parte de su ejército en el reino de Dios. La tercera implicación que podemos ver de aquí, y esta es una de las más importantes, creo yo, porque ojo que no es como si usted quiere. Si usted es cristiano, tenemos la obligación de responder a la gracia de Dios. No es una opción. No es como, sí, yo voy a ver si es que yo puedo reaccionar a la gracia. No, es una obligación. Vean lo que dice Romanos 8, 12, 13. Dice, por tanto, hermanos, y nos está hablando todos los cristianos, ¿verdad? Por si acaso. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme
a ese estado antiguo de vida en el que usted vivía, en ese estado mental en el que usted vivía antes. No es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Véanlo serio, morirán. Pero si por medio del Espíritu le dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. O sea, se nos ha habilitado por medio del poder del Espíritu Santo darle muerte a los deseos del cuerpo. Si usted cree que usted no puede poner dominio propio a los deseos de su cuerpo, usted está equivocado. El Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo, pero tenemos que entender lo que lo tenemos. Si usted no cree que lo tiene, no va a poder hacerlo, porque no entiende cómo funciona la parte espiritual. Entonces, si hemos entendido lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos vamos a dar cuenta, por supuesto, que no se trata de quiénes éramos antes. De eso no se trata. Vea, usted puede haber sido el más malo y el más malvado y el más pecador y el más todo lo que usted quiera, que yo era uno de esos, por si acaso, digo. Usted puede haber sido lo peor que usted quiera. Ya no se trata de eso. Se trata de quién es usted ahora. Se trata de quién es usted en Cristo. Si ya llegó a Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Y si no, hoy es el día para que usted diga, ya, hoy quiero llegar a Cristo. Ya yo no quiero seguir viviendo como toda la vida he vivido. Se trata de lo que somos ahora, por medio del poder del Espíritu Santo, de lo que hizo Cristo por nosotros. Ya nosotros no somos esclavos. La Biblia dice, ya no somos esclavos. No vivamos como esclavos del reino de las tinieblas. Ahora vivimos para la justicia. Tenemos un cambio de mentalidad. Porque no se trata solo de ser rescatados del reino, de las tinieblas y de la muerte. No se trata solo de eso. Se trata también de vivir en esta vida empoderados por el Espíritu Santo para reflejar a Cristo en la tierra. De eso se trata. El Evangelio no es solo el ya no irse al infierno. Se trata de venir a vivir aquí en la tierra como vivió Cristo. Ser herederos y embajadores del reino. Ser reflejos de la gloria de Dios para lo que fuimos creados. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, imagínense. Y nos dijo en el Edén, vayan y multiplíquense y llenen la tierra. Y la pregunta es si estamos haciendo eso, los cristianos. Estamos llenando la tierra de la presencia de Dios. Me hago yo la pregunta. Ahora vivimos para la justicia. Ya no se trata de yo, y es que, no, y que a mí me queda muy incómodo y no sé qué. Ya no se trata de eso. Ya no se trata, es que qué pereza ir los martes a ir a Zoe o a la otra cosa. Ya no sé, qué pereza ir al estudio. No, es que estoy ocupado. Mejor veo Netflix. O no sé, mejor me meto a Facebook a ver qué es lo que... Ya no se trata de eso. Su vida y la mía, si usted es cristiano, ahora se trata de Cristo, se trata del reino, ya no se trata de usted. Y eso es una noticia que todos tenemos que saber. Hay que hacer un cambio de mentalidad de nuestra vida. Se trata de experimentar esa nueva vida que tenemos a disposición hoy. No espere a mañana. No espere a mañana. Es hoy cuando hay que hacer ese cambio. Ya está disponible para nosotros. Y nunca se ha tratado de nosotros. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta que todo se trate de nosotros. Todo lo queremos hacer como si fuera de nosotros. Siempre tratamos de poner nosotros de primero todo. Siempre se ha tratado de responder ante la gracia de Dios. Siempre. Todo se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de la gloria del Señor. Se trata de multiplicar su amor. Se trata de llevar el amor hacia otras personas que están en oscuridad. No se trata solo de yo salir de la oscuridad. Digo, es algo muy profundo. Ahora, si volvemos al ejemplo de los perros, para estar de necio, ellos seguían teniendo ese collar puesto en el cuerpo. Ahí lo tenían, el collar, pero no tenía electricidad. Y con nosotros pasa algo similar. Si ustedes lo ven ahí, similar. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro cuerpo sigue teniendo como un efecto, como algo similar a todavía sentir ese collar. Solo que en este caso, el de nosotros ya no tiene electricidad, aunque usted lo sienta ahí pegado. En nuestro caso, nosotros no vamos a ser liberados de ese collar por completo hasta que Cristo venga por nosotros. Va a haber una segunda venida de Cristo cuando
ya nuestro espíritu, nuestra alma que está siendo transformada, está siendo empoderada por el Espíritu Santo diariamente en ese proceso de santificación, va a llegar un momento donde ese collar, ese cuerpo que todavía está en un proceso de transformación, en un proceso de la espera a que el reino de Dios descienda por completo y sea completamente transformado, va a llegar un momento en donde ese cuerpo va a estar completamente libre del pecado. Pero todos nosotros estamos viviendo por el momento en un tiempo en el que llaman el ya y el todavía no del reino de Dios. El reino ya vino con Jesucristo, pero nosotros todavía somos personas del ya y de todavía no. Ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos el poder para someter a nuestra mente por medio del Espíritu Santo y el dominio propio, los dones que nos da Dios para hacerlo, someterla al Espíritu. Pero nuestro cuerpo está todavía atado a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza original, el pecado original, por decirlo de alguna manera. Eso está pegado todavía a eso. Pero nuestro Señor nos promete que nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser renovado. El cuerpo de nosotros va a ser completamente restaurado, igual que como pasó con Cristo. El cuerpo suyo va, y el mío, si usted es cristiano, va a vivir eternamente. El cuerpo físico. El cuerpo físico va a ser transformado y renovado. Pero eso va a ser en el futuro del reino, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por ahora estamos en un proceso de santificación y transformación. Pero aunque nosotros estemos en ese proceso, Jesús vivió, murió y resucitó también para trasladarnos a nosotros su autoridad, para empoderarnos a nosotros, para que siguiéramos la obra de Él en la tierra. Jesús nos dijo, yo ahora me voy, pero ustedes van a poder hacer obras mayores. Nos dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar a los leprosos, nos envió en la gran comisión a proclamar el evangelio y nos dio absolutamente toda la autoridad que Él tenía. Él decía, toda la autoridad se me ha dado en el cielo y la tierra, ahora ustedes vayan, hagan eso. Eso fue lo que Él dijo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos realmente entendiendo que ahora somos personas empoderadas con el Espíritu Santo y que de verdad somos agentes del reino de Dios en la tierra? Ahora, ya cambiamos la mentalidad. Es la pregunta, porque hay que cambiar la mentalidad de eso. Cristo murió también para hacernos agentes del reino, para que pudiéramos expandir su reino. Hay gente que cree que Dios no actúa cuando están pasando cosas en el mundo. Dicen, ay, pero ¿por qué Dios deja que pase todas esas cosas? Ya Dios actuó en el mundo. Adivinen ahora quién es el que tiene que actuar. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Vayan y dejen que su luz brille en el mundo. Esa fue la comisión que nos dio. Que fuéramos agentes de su reino. Y si estamos en Cristo, quiere decir que nosotros espiritualmente morimos con Él en la cruz para tener una nueva vida. Gálatas 2:20 y 21 dice, he sido crucificado yo, este es Pablo hablando, con Cristo, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, y aquí está usando la palabra sarx, lo que ahora vivo en ese cuerpo que está todavía en un estado del ya, pero el todavía no, porque ojo que él está hablando como cristiano. Lo que ahora vivo en ese cuerpo del ya, pero el todavía no, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Dios guarde desechar la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea que lo que vivimos en el cuerpo, nosotros lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Una vida en justicia solo puede experimentarse respondiendo a la gracia de Dios. Si usted quiere tratar de ganarse el amor de Dios por sus obras, eso está diciendo que usted está despreciando la gracia de Dios. Usted está diciendo, no, es que lo de Cristo no fue suficiente. Yo necesito hacer algo para ganarme el amor de Dios. Eso es lo que significa eso. O sea, Cristo ya pagó en la cruz por el perdón de nuestros pecados.
Nosotros por nuestras propias obras no podemos ganarnos el amor de Dios por nuestra propia cuenta. Es una obra divina, es una obra que viene hecha por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por Dios Padre, por la Trinidad completa. De hecho, es un plan de familia. La gracia no es algo que usted y yo podemos desechar. Yo sé que la gracia es un concepto complicado de entender, porque estamos acostumbrados a que yo tengo que dar y a mí me tienen que dar algo de vuelta. Pero la gracia es un concepto totalmente diferente. A mí me dan y yo no tengo que dar nada para pagarlo. Me lo regalaron. Ahora, hay una reacción a ese regalo. Y esa reacción es una obligación. Pero no, es una obligación como una respuesta al agradecimiento de la gracia, no al revés. Y eso es demasiado importante de entender, porque al final de cuentas no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer. No se trata de vivir una vida religiosa, no se trata de solo parecer que yo soy bueno, y no se trata de alcanzar a Dios por las cosas buenas que yo hago y entonces ahora voy a darle a los pobres para que Dios vea que yo soy bueno y entonces ahora sí voy a ser bueno. Al revés, una persona que vive en el neuma, su espíritu le va a decir, usted no necesita tanta plata de él. No lo va a hacer para querer agradar a Dios, lo va a hacer porque lo necesita hacer. Es una reacción que viene interna. El mismo espíritu le va a decir a él, hágalo. No lo va a hacer así como, ¿le doy o no le doy? ¿Qué pereza? Me voy a quedar sin ir a McDonald's. O sea, no es así. Es una reacción completamente de gracia que se da. No es algo por obligación, ni para que la gente me vea, que digo, para que parecer que soy un samaritano o lo que sea. De hecho, aquí se nos dice que si la justicia de Dios se pudiera obtener de esa manera, Cristo hubiera muerto en vano. O sea, nosotros estaríamos despreciando eso. Cristo cuando murió en la cruz dijo, consumado está. Ya está listo. Ya está listo. Ya no tiene que hacer nada. Ya yo lo hice todo. Solo recíbalo. Y reaccione a eso. Todo se trata de esa respuesta al amor de Dios. Los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Ya no somos las mismas personas que antes. No podemos seguir comportándonos igual, porque somos una nueva creación. Es algo nuevo que hay en nosotros, que ocurre y que está ocurriendo. Hay una transformación diaria que está pasando dentro también de nuestra alma, en todos los días, en nuestra mente, si lo quieren ver, no tan así, con términos espirituales. Los que estamos en Cristo, cambiamos la actitud, cambiamos el enfoque. Estamos llamados a responder a su llamado de reconciliar el mundo. No solo de vivir nosotros como, que ya me salvé, qué chivo. Entonces ahora voy todos los días a la viña a celebrar y a adorar a Dios porque ya me salvé. De eso no se trata. Eso es una pizca del plan. El resto es, ¿qué va a hacer con esa salvación? ¿Qué va a hacer con ese estado de restauración que usted recibió? ¿Y qué va a hacer con todo lo que Dios le ha dado? Esa es la pregunta. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y no solo porque sea algo importante para nosotros, sino porque respondemos a este regalo. Si no respondemos a este regalo, nosotros no vamos a facilitar que las personas que están a la par, que están todavía atadas al reino de las tinieblas, no puedan experimentar eso. No puedan. El testimonio de nosotros, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, va a hacer que otras personas puedan ver la luz del evangelio a través de nosotros. Y eso es algo demasiado profundo. En cambio, si nosotros decidimos creerle a Dios y poner nuestra fe en Cristo, por medio de esa obra que Él hizo, no las obras de nosotros, y por medio de la intervención del poder del Espíritu Santo, nosotros sí vamos a poder estar habilitados por Dios para poder darle muerte a esos malos hábitos del cuerpo. Sí se puede ponerle un dominio propio al cuerpo. ¿Es difícil? Sí, pero sí se puede, porque somos empoderados por el Espíritu Santo. Dios no nos va a decir, haga algo que sea imposible. Nos va a decir, haga algo porque yo lo voy a empoderar. Ahora, si usted lo está haciendo solo, que le vaya bien, porque no va a poder. Necesita el Espíritu Santo que le ayude y lo empodere para poder hacerlo. El Espíritu sí tiene el poder para hacer cualquier cosa. Dice la palabra que para el humano todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Así de diferencia, del cielo a la tierra, la diferencia entre la capacidad que tenemos nosotros con la capacidad que tiene Dios. El Espíritu sí tiene capacidad para usted transformarlo y darle una nueva vida en Cristo. Porque Él nos ama, Él nos quiere.
Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere darnos Zoe. Él quiere darnos vida eterna. Y Él quiere que nosotros formemos parte de su reino por medio de su Hijo. La cuarta y última implicación que vamos a ver es que tenemos la certeza de que vamos a ser empoderados como fue Jesucristo empoderado. Romanos 8, 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales, ya me la enredé. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Pongan atención a eso. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que nos da a nosotros el poder. Es el mismo Espíritu Santo. Y si hemos puesto nuestra fe en Cristo, ese Espíritu que ha hecho vivienda en nosotros va a cambiar la capacidad que hay en nosotros. De hecho, antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo se reposaba sobre las personas, o los empoderaba. Se ponía sobre ellos y los empoderaba y andaba con ellos. Ahora el Espíritu Santo hace vivienda en nosotros. O sea, nosotros los cristianos salimos de aquí en el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo donde quiera que vayamos. No es algo que se apaga o que se desaparece. Está en nosotros. Es templo del Espíritu Santo cada uno de nuestros cuerpos, si somos cristianos. Y por supuesto que tenemos un montón de promesas y esperanzas con eso, con esa realidad. Tenemos un montón de derechos, pero al mismo tiempo tenemos un montón de responsabilidades. Como les decía ayer, un tico tiene derechos. Claro, aquí hacen una guerra y nadie va a la guerra. Un derecho que tiene un tico. Pero también hay deberes. Un tico no puede hacer lo que le da la gana porque hay leyes y hay cosas que lo obligan a tener un deber para ser ciudadano costarricense. Lo mismo pasa con los ciudadanos del reino. Hay deberes, hay derechos, hay promesas, pero hay responsabilidades también y no se pueden dejar de lado. Una primera promesa es que se nos va a dar vida eterna, que es lo más importante, es lo que yo sé que todo el mundo se enfoca, es lo primero en lo que todos nos enfocamos porque todos nos queremos siempre el yo. Ya yo fui salvo, ya yo fui esto, ya yo recibí esto, ya yo puedo quedarme en la casa viendo Netflix porque ya soy salvo. Así es como pensamos. Pero Jesús decía en Lucas 10:20, no se alegren porque puedan someter a los demonios, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y eso quiere decir que aunque Dios nos va a empoderar, aunque Dios nos va a dar dones, aunque Dios nos va a dar habilidades, aunque Dios nos va a dar llamados, aunque Dios nos va a dar cosas que hacer a cada uno y capacidades para hacerlas, lo más importante para nosotros es nuestra relación personal con Dios. Porque de la relación personal con Dios viene la respuesta de la gracia hacia los demás. Si no hay relación personal, no hay el resto. Tenemos que estar pegados a la fuente de vida. Si no, nos caemos y nos secamos. Decía Jesús. Eso es lo más importante, nuestra relación con Dios. Todo el resto va a fluir como un resultado de esa relación con Dios. Pero para vivir en este mundo, nosotros los cristianos necesitamos ser empoderados. Es imposible seguir el ministerio de Jesús sin ser empoderado. Es imposible. Si ustedes lo ven en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasó con los apóstoles después del día de Pentecostés? Fueron empoderados con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cayó el poder y las lenguas de fuego y todos embalabraron en lenguas y no sé qué. Y empezaron a predicar y 3,000 personas se entregaron a la iglesia. A los 2, 3 días se fueron a predicar, Pedro y Juan creo, al templo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a sanar enfermos. ¿Y qué fue lo primero que les hicieron? Usted vuelve a predicar y los vamos a matar, prácticamente. Nos amenazaron de muerte. ¿Y qué hicieron ellos? Ah, charita. Ya no podemos predicar, mejor nos quedamos en la choza. Mejor, ¿para qué vamos a hacer nada? Si ya nos amenazaron de muerte, para que nos maten a todos. Eso hicieron. O dijeron, ay, esos malvados fariseos y que los quemen vivos esos fariseos y que, Señor, quita al presidente y quita a los fariseos de ahí para que podamos nosotros. Eso hicieron. No, ¿eh? ¿Qué hicieron? ¿Han leído Hechos 4?
llegaron y oraron y dijeron: Señor, danos el poder y quítanos el temor para poder hacer tu voluntad y no la nuestra. En resumen, no es exactamente eso, pero pidieron poder para que se les quitara el temor para poder ir a seguir predicando sin importar todas las cosas que estuvieran en contra de ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Uy, hay que orar para que cambien el presidente, hay que orar para que no sé qué. ¿A dónde ven ustedes una Biblia? Hay que orar por los enfermos, hay que orar por las personas para que se sanen y las personas puedan ver que Jesús es de verdad. Hay que llevar el amor de Cristo a los pobres, hay que cuidar a las viudas, hay que llevar la palabra al evangelio. Eso es lo que va a transformar a un país, eso es lo que va a transformar a las personas. Eso es lo que va a cambiar un gobierno. Nadie va a cambiar obligatoriamente porque uno le pide a Dios que quite esas cosas. Así no funciona. Si no, los apóstoles nunca se hubieran muerto y nunca les hubiera pasado nada, nunca los hubieran perseguido y no estarían persiguiendo a los cristianos, ¿no? Sería totalmente diferente. Así no funciona el mundo espiritual. Funciona por medio de lo que el reino de Dios está haciendo alrededor de nosotros, llevando el amor a una u otra persona y hacer que un cambio uno a uno. Y la pregunta es si la iglesia está haciendo ese cambio. ¿Estamos haciendo ese cambio? Queremos ser empoderados para ese cambio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que le va a dar vida a nuestro cuerpo mortal? ¿Qué es lo que le va a dar nuevo propósito a nuestra vida? Dios quiere llenarnos de esperanza y Él va a cambiar nuestras prioridades y nuestra forma de ver el mundo. Él quiere cambiar nuestra cosmovisión. Todo, ¿cómo lo vemos? La forma como entendemos el mundo espiritual. Romanos 6, del 4 al 5 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. O sea, Dios nos ha dado tantas cosas tan maravillosas, dones, habilidades especiales para cumplir su plan de salvación de la humanidad. Y aunque esas cosas no son lo más importante, son cosas que se necesitan. El empoderamiento del Espíritu Santo se necesita para la implementación del reino. Vamos a necesitar vencer el temor. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que solos van a poder vencer el temor? No, van a necesitar el empoderamiento del Espíritu Santo para vencer el temor. De hecho, la palabra dice que el amor de Dios es el que echa fuera el temor. Dios no solo nos dio vida eterna y dones y cosas de esas, sino también nos ha dado una nueva identidad. Y esa nueva identidad tiene que llevarnos a una nueva vida en Cristo. Romanos 8, 14, 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y yo quiero que ustedes, por favor, se imaginen por un momento que usted es hijo de un rey, que usted es hijo, heredero y coheredero de un rey, y lo que eso significa. Todas las cosas del rey son suyas. Todas las cosas. La herencia es suya. Está a su alcance. Está a la mano. Por eso Jesús decía: el reino de los cielos está al alcance, está a la mano. Y ha llegado a ustedes también en otros versículos. Y esto a nosotros nos convierte en portadores del Espíritu Santo, portadores del poder de Dios y no del temor. Por eso cuando el Espíritu Santo nos adopta como sus hijos, nos permite clamar a Dios: Señor, tú eres mi papito, tú eres mi papá, yo soy tu hijo, pero Señor, yo te necesito, yo no puedo solo. Yo necesito primero entender que soy hijo tuyo. Es todo un cambio de identidad. Necesito entender que tú eres mi papá, necesito entender que yo soy tu hijo y que me amas. Usted no va nunca a cambiar su identidad
si usted sigue creyendo que Dios es malo y que Dios no lo quiere y que Dios no sé qué. Eso es una mentira. Dios es bueno, Dios lo quiere cambiar, Dios lo quiere transformar, Dios quiere sanidad, quiere restaurar el mundo, no condenarlo. Juan 3, 16, 17. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar el mundo, sino para salvarlo. Es un cambio de mentalidad lo que tenemos que tener. Y esto es demasiado importante porque esto nos permite saber que ya no somos huérfanos, ya no somos ahí como el llanero solitario, y entonces ya es que yo no tengo nada ni nadie que me ayude, como el muchacho ese que estaba en la piscina esa que decía que nadie me echaba al agua. O sea, esa no es la actitud que nosotros podemos tener, esa actitud, pero esa no es la actitud de un hijo de Dios. Nosotros ya no somos huérfanos, ya no somos pecadores paganos. Nosotros ya se nos han revelado los misterios del reino de Dios. Somos parte de la nueva familia de Dios. Nada más imagínense eso. Parte de una nueva familia. Somos hijos del rey, herederos y coherederos de todo lo que Cristo pagó. Todo lo que alcanzó Cristo, lo alcanzó para usted. Avanzó el reino. Todo lo que el reino ha avanzado está a disposición de nosotros. Como embajadores del reino. Ahora somos personas que vivimos en un estado en el cual, aunque suframos consecuencias, aunque pasemos problemas, aunque estemos por circunstancias complicadas, aunque vivamos en este mundo que sabemos que está caído, que está malo, que está gobernado por mucha parte en cosas del reino de las tinieblas, estamos en un estado de constante transformación, en un estado de cambio. Somos parte del cambio del mundo. Vamos a participar de todas las victorias obtenidas por Cristo y tenemos parte con Él en su gloria. Vamos a tener parte con Él en su gloria. Cada cosa que nosotros hagamos en el reino, vamos a participar con Él de su gloria. No para glorificarnos nosotros, para glorificar a Dios, por supuesto. Y vean, yo no sé cuál es el estado o la forma en la que cada uno de nosotros esté viviendo su vida en este momento. Yo no puedo saber cuál es la forma o el estado en el que usted esté viviendo su vida en estos momentos, pero lo que sí sé es que Cristo lo está llamando a usted y me está llamando a mí a tener un cambio, a hacer un cambio de vida. Nos está llamando a poner nuestra mente y nuestra mirada en Él. Nos está poniendo a cambiar nuestra cosmovisión, poner nuestra mirada en la mente en las cosas de Él, porque Él anhela cambiar todas esas formas negativas de pensar de nosotros, que estamos poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo, los deseos que nos alejan de las cosas que Él quiere hacer, incluso qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo, qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que quiero hacer yo. Tenemos que empezar a ser sensibles de qué es lo que está queriendo hacer Dios, hacia dónde quiere ir, qué es lo que tengo que hacer. Tenemos que estar sensibles a lo que Él habla, a lo que Él dice, y lo que dice su palabra, por supuesto. Él está anhelando que cambiemos la forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar por completo, nuestra forma de vivir. Él nos está ofreciendo algo diferente, algo nuevo, algo que solo Él le va a poder dar a usted y a mí. Así que ojalá que no gastemos nuestro tiempo en las cosas que nos alejan de Dios, las cosas que no nos acercan al reino, las cosas que nos distraen del plan de Dios. No gastemos nuestro tiempo en las cosas que no suman en el reino de Dios. Ya es hora que hoy mismo nosotros le abramos el corazón a Dios y le digamos, aquí estoy. Yo quiero que transforme mi mentalidad, yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser un siervo fiel, yo quiero vivir para ti, quiero conocerte en la profundidad. ¿Quién no le gustaría conocer a Dios en la profundidad? Me pregunto. ¿Quién no le gustaría tener un encuentro con el Dios vivo y empezar a vivir para Él? Y hoy es el mejor día para tomar una decisión y poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y todos nuestros esfuerzos, todos los esfuerzos que nosotros tenemos, todo lo que estamos gastando energía, ponerlo en el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas se nos van a ser añadidas, dice la palabra, porque ese es el mejor regalo que Dios tiene para nosotros, el poder vivir en el reino en una forma libre, y esa es la mejor decisión que cada uno de nosotros puede tomar. Vamos a ponernos todos de pie.